¿Qué hubo, panas? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy venimos con un nuevo podcast, un nuevo tema que la verdad sí he estudiado bastante he aprendido mucho sobre este tema, la verdad, y quiero venir a compartirles lo que he aprendido porque en serio siento que les ayudaría mucho porque todos pasamos por este tipo de cosas, todos pasamos por algún tipo de guerra espiritual, de lucha y vengo a hacérselas no un poquito más fácil, pero a darles un tipsazo que creo que no se habla mucho. Entonces vengo a mostrarles. El título de este video es Las batallas se pierden antes de la guerra. Entonces, hoy vamos a ir a muchos versículos. Entre esos va a estar Marcos 14:38. Por favor, vayan y lean esta historia y cuando la lean, sigan escuchando este podcast porque les voy a explicar a qué se refería Jesús con todo lo que le dijo a Pedro y qué hubiera pasado con Pedro si él no se hubiera quedado dormido. Bueno, yo les voy a leer desde el versículo 32, que es la historia donde Jesús ora en Getsemaní. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si quieren seguirme, háganle. Dice, versículo 32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Bueno, esta historia creo que muchos la conocemos, en donde Pedro se queda dormido junto con Santiago y Juan, pero algo que yo tal vez no había visto tan a fondo era que la primera vez que Jesús los corrigió y les dijo, ¿cómo es? ¿En serio se quedaron dormidos? Se lo dijo a Pedro. No sé, estaban tres, Santiago, Juan y Pedro, pero a quien se dirigió fue a Pedro. ¿Qué pasa? Justamente después de esto traicionan y arrestan a Jesús y luego pasa al capítulo en donde Pedro niega a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiero abrirles la mente? Jesús les dijo a ellos que oraran y que velaran por él y con él. Ahora, como no pudieron hacerlo, Jesús fue directamente a Pedro a decirle, bro, ¿qué pasó? Te dije que velaras conmigo. Y es a él a quien le dice, velen y oren por la tentación. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le estaba hablando a él sobre que Pedro lo iba a negar? Ya sabemos que Jesús ya le había dicho a Pedro esto, pero Pedro fue demasiado, orgulloso a la hora de decirle a Jesús como no, yo no te voy a negar. Yo sé que muchos en nuestro corazón decimos como no creo ser capaz como de negarlo, como de que me están apuntando y me están diciendo como di que no existe tu Dios y uno pensaría que pues uno no lo va a decir, que uno va a morir por causa de Jesús, muy literalmente, pero nadie sabe realmente hasta que se encuentra con esa escena que ojalá, espero no pase, aunque en la Biblia dice que sí va a pasar, pero no para muchos va a ser muy fácil el decir el no aceptar, digamos, ese tipo de cosas, me hago entender. Muchos, yo creo que muchos pensamos de que no, Pedro fue muy tonto, pero creo que muchos estaríamos en su posición porque el miedo a veces nos gana demasiado. Ahora, ¿qué pasa? Pedro no había perdido
digamos que esa batalla entre negar a Jesús o tener miedo o todo este tipo de cosas, no lo perdió justamente cuando eh, enfrentó eso. O sea, él no perdió, digamos, él no negó en ese momento a Jesús en el momento en el que le preguntan, sino en el momento en el que deja de orar por eso. O sea, en el momento en el que ya él siente que es completamente calificado para no negarlo. Ahora, ¿a qué vengo con esto? Vean, Jesús le dice literalmente en el versículo 37, dice, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Ahí dice, encontró a los discípulos. O sea, en plural, encontró a todos dormidos, pero ¿a quién le dijo? Fue a Pedro. Le dijo a Pedro, Simón, estás dormido, no pudiste velar ni siquiera una hora. Y le dice, versículo 38, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, Jesús sabía que probablemente en espíritu Pedro no quería hacerlo y que probablemente él estaba tan enamorado de Jesús que dijo como, yo no lo voy a negar, pero es débil. El miedo que a veces nos inunda es muy, muy grande. Miren, yo se los digo mucho por experiencia que el miedo a veces nos gana mucho y el miedo es muchísimo más grande a veces en nuestra cabeza que la propia voz de Dios, ¿ya? Entonces, muchas veces perdemos las batallas espirituales porque dejamos de orar. No perdemos la batalla espiritual, digamos que tienes una batalla espiritual con mentir, que eres una persona que miente literalmente sin darte cuenta. Yo he conocido como 2 personas con este tipo de cosas y me da risa porque una de ellas es tan dependiente de orar y de estar en Dios que literal es como un día se pasa, digamos que, no sé, se le pasa orar, baila, o sea, ese día ya miente todo el tiempo. Y es ahí, o sea, él no, o bueno, esa persona no pierde la batalla en el momento de la guerra, perdió la batalla muchísimo antes, cuando deja de orar. Por eso, digamos que tú tienes una lucha con la sexualidad, con todos los pecados existentes en este mundo sobre la sexualidad, tú pierdes la batalla cuando dejas de orar o cuando nunca oraste por eso. ¿Me hago entender? Si tú tienes, muchos de nosotros como jóvenes tenemos muchas luchas sexuales en donde es muy difícil como evitarlos porque es muchísimo más fácil ceder, aparte que estamos en un mundo donde todo, absolutamente todo se acepta, ¿no? Pero nosotros como cristianos sabemos lo que conlleva a caer en este tipo de cosas. Tú pierdes la batalla no cuando lo hiciste, no cuando literalmente caíste. Tú perdiste la batalla cuando dejaste de orar por eso, cuando creíste que eras tan capaz de evitar o de salir corriendo de la tentación, cuando te crees mucho. Y era algo que Pablo le decía mucho a los corintios de que no se crean mucho. O en Gálatas también lo dice bastante, que, o sea, sí sé que Pablo está... O sea, las cartas de Pablo eran medio agresivas. Ayer estaba leyendo Primera de Corintios, creo que era el capítulo 11 y hay una parte que dice como, ¿quieren que los felicite por esto? Pues obvio no lo voy a hacer y yo, uy, Pablo, ya cálmate. Entonces, Pablo sí se lo decía mucho a los corintios sobre este tipo de cosas de la inmoralidad sexual y les decía que se creían muy orgullosos por seguir al pie de la letra la ley, pero no, o sea, pero lo hacían muy superficialmente. En Corintios, o sea, en Corinto pues lo que hacían era como mirar qué tan lejos podían ir si, o sea, siguiendo ser cristianos. ¿Sí me hago entender? Como qué tan lejos podían ir, qué tanto podían pecar, pero con el permiso de Dios. O sea, una cosa bien rara y la estoy estudiando y es algo súper loco. O sea, Corinto sí estaba medio loquito, pero también tengo entendido que muchos cristianos son así y no está de que uno diga como que no, lo peor del mundo. No, simplemente son cosas que uno sí, la verdad, sí llega a pensar. Pero Pablo siempre les dijo a Corinto que su error era ser orgullosos, que era creerse más que todos los demás porque seguían la ley
escrita, o sea, la ley la seguían al pie de la letra, pero en sus corazones era completamente diferente. Pero lo que a ellos los cegaba era el orgullo que tenían, ¿me hago entender? Y es lo que normalmente nos ciega a nosotros. Digamos que tú llevas 5 años sin caer en tal adicción o sin caer en tal cosa. Entonces te crees completamente capaz de que si llega una tentación no vas a caer. Entonces dejas de orar porque crees que ya eres completamente capaz y caes. Tú pierdes la batalla cuando dejas de orar, cuando te crees lo suficientemente fuerte para como pasar esa prueba sin Dios. Si tú dejas, ya, si tú dejas de orar por esa tentación, por eso que estás pasando, por esa adicción, si tú dejas de orar, es como si se lo quitaras de las manos a Dios y tú dijeras, ¿sabes qué? Yo puedo con esto. O sea, ya tú pudiste un tiempo, yo ahora puedo, dámelo. Y solo no vas a poder, solo no vas a poder. O sea, ya acéptalo de una vez que solo no vas a poder pasar ninguna adicción, ninguna tentación, ninguna prueba, solo no vas a poder, porque somos débiles. Y más cuando se trata en el área sexual. Y yo hablo muy de que en este tema de lo sexual, porque somos jóvenes y caemos mucho en este tipo de cosas. Aparte que estamos en un mundo, en un siglo en donde literalmente todo es aceptado, todo para todo el mundo está bien, pero nosotros sabemos lo que conlleva este tipo de cosas. Sabemos que este tipo de pecados no solamente son malos, digamos, para Dios, o sea, no solamente estamos ofendiendo el diseño que Dios hizo, sino también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Hay una prédica de Itiel Arroyo que explica completamente lo que es tener relaciones y que nosotros lo vemos tan como, ¿sabes qué? Como que aquí y allá y no importa, pero tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo y no tienes ni idea y después andas llorando diciendo que no te puedes zafar tal vez de esa persona, no puedes soltarla y no sabes por qué. Y caíste con esa persona coincidencialmente. Entonces, son cosas que nosotros sabemos que hay en el fondo de todo eso. Para el mundo puede ser súper bien y, ay, sí, la libertad y todo eso, pero no saben que están cayendo en una cadena completamente horrible y de destrucción propia. Entonces, ¿por qué hablo tanto como de lo sexual? Por esa razón, porque a veces nos engañan mucho y a mí me llegó a engañar demasiado porque yo no crecí en una cuna cristiana, yo no nací en una cuna cristiana. Entonces yo llegué a ver muchos programas de televisión en los que la verdad no pasaba nada malo ni nada, pero sí se normalizaba mucho el tipo de tener relaciones antes del matrimonio, o sea, ser novios y tener relaciones y ya. Y yo llegué a tener un pensamiento en donde yo decía, pero, pues, o sea, qué de malo debe estar. Y se los prometo que ha sido difícil como entender por qué está mal. ¿Me hago entender? Porque a mí, en mi mente, por ver tantos estos programas de que normalizaban este tipo de cosas y bueno, lo que todos ustedes saben, pues para mí, después de ser cristiana, o sea, de uno ya convertirse, pues obviamente uno no entiende, o sea, hay cosas que uno dice como, ¿por qué? O sea, esto está raro. Y yo que siempre he sido de pronto una persona muy de ciencia y de dime por qué, como me mandas algo, pero ¿por qué? O sea, no te voy a hacer, o sea, te voy a hacer caso cuando me digas por qué. Así no estoy de acuerdo, lo voy a hacer, pero dime por qué. Y muchas veces Dios sí explica por qué, pero para mí era como, ay amigo, ya. Y esto obviamente es gracias a lo que yo llegué a ver cuando estaba más pequeña, me hago entender, a lo que el mundo a mí me trajo y me decía como, bro, esto es normal, esto está bien, esto no sé qué, pero en lo espiritual es un revuelto horrible y se vuelve un daño en el corazón y en el espíritu muy grande. Entonces, muchos de nosotros caemos en este tipo de pecados, en este tipo de cosas que después no podemos salir y no sabemos cómo salir. Y aquí les digo muy sinceramente, o sea, en verdad con el corazón en la mano, que la oración, aparte de ser poderosa para que tú ores por tu papá, por tu mamá, por tu amigo, por tal, sí, es poderosísima para que ores por alguien,
pero para que ores por la tentación, y no solamente orar en las noches, de que cuando antes de que te vas a dormir, no, sino despertarte a las 3 de la mañana, que es algo que hacían en que pues Jesús hacía, se iba a los montes. No te estoy diciendo que te vayas a montes, por favor, pero sí te estoy diciendo que sería muy bueno que te levantaras a las 3 de la mañana solamente a orar. Yo sé que suena súper fácil, pero inténtalo una vez y te juro que es la cosa más difícil que te va a parecer. O sea, si a ti te parece difícil levantarte para ir a la universidad o al colegio o a una cita médica, es dificilísimo levantarse a las 3 de la mañana para orar. O sea, porque tú sabes que solamente vas a orar. No vas a salir, no te tienes que alistar, nada. Solamente tienes que pararte de tu cama y arrodillarte o sentarte en algún lado. No te quedes en tu cama porque te vas a quedar dormido, ¿sí, amigo? Ayúdate un poquito. Pero créanme que orar por la tentación, como lo decía Jesús, es efectivísimo para evitar la tentación o para salir corriendo. No te digo que vaya a ser fácil, pero sí va a ser un poquito más de que vas a ver más las salidas de todas las tentaciones que te van a llegar en el día o en la semana. Pero el día que tú dejas de orar por eso, el día que tú dejas de orar por esa tentación, por esa adicción, por eso que no has podido soltar o que no has podido salir de ahí, es cuando perdiste la batalla, no cuando pecas. Dios ya sabía que tú ibas a pecar. Lo que pasa es que tú aún no has entendido que la manera de guerrear esto es de rodillas, no ante la guerra, no con espada, no con allá yendo, no sé, comenzando a reprender de la nada. No, simplemente tú oras y ya, todos los días. No te estoy diciendo que esto sea para que entonces ya nunca más vuelvas a caer. No, probablemente vas a volver a caer. Pero la batalla la perdiste cuando tú dejas de orar. Cuando tú le dices a Dios, ¿sabes qué? Yo puedo con esto, no te preocupes, ya no te metas más en este tema. No vas a poder solo. No vas a poder solo. Y yo sé que muchos lo han intentado solos y no han podido. Entonces, ¿por qué siguen intentándolo solos? Ahora, otra cosa ya muy diferente es cuando creen que por pecar Dios está enojado. Dios sabía que ibas a pecar, mi rey. Dios sabía que ibas a pecar, mi reina. Está hecho. Y algo que nuestra generación y la generación que ahorita viene tiene, que a mí me molesta un poquito, pero es por la manera en la que yo fui criada, es que la embarran. Bueno, se equivocan, estoy hablando muy colombiano. Se equivocan y se quedan ahí. Amor, ¿qué está pasando? O sea, tú te equivocas y no es para que te quedes en el piso llorando, lamentándote de por qué te equivocaste. O sea, no. Tú te equivocas y te levantas. Y vas y vuelves hasta que logres no equivocarte. Pero a nosotros en TikTok yo sí he visto miles y miles y miles y miles y miles y miles de jóvenes que literalmente lo único que hacen es grabarse diciendo que tienen depresión y tienen depresión y tienen depresión y tienen... Y sí, amor, está bien, tienes depresión, no quieres vivir, yo lo sé, yo lo entiendo, yo lo viví, pero levántate, deja de tenerte lástima a ti mismo, porque no te tienes que tener lástima. O sea, si no te gusta que alguien más te tenga lástima, no te tengas lástima a ti mismo y levántate. Cuando tú pecas, no es para que vayas corriendo lejos de Dios. Eso es algo que en verdad yo sé que lo hacen mucho y yo llegué a hacerlo también porque uno siente mucha culpa y vergüenza, tal vez, como uno dice como que, como María en The Chosen, yo metiendo The Chosen para todo, pero cuando ella va y dice como que yo no puedo volver porque ya me rompí, o sea, ya me arreglé una vez, para que voy a volver a ir, exactamente igual. Pero yo sé que es difícil y muchas veces el diablo usa mucho eso de echarte la culpa. La culpa es un sentimiento que no viene de Dios. El arrepentimiento sí, pero la culpa no. Entonces, cuando tú sientes culpa porque pecaste, amor, es el diablo y te está intentando alejar. Tú lo que tienes que hacer inmediatamente pecaste es ir, encerrarte en tu cuarto, en el baño, no sé en dónde, y decirle a Dios: Padre, la embarré, hice esto, esto y esto, perdóname, ayúdame a salir de esto, ayúdame a, no sé, a evitarlo, ayúdame a seguir, ayúdame a no volverlo a hacer, este tipo de cosas, ¿sí?
Es lo que se tiene que hacer. Inmediatamente tú pecaste, no correr hacia el otro lado, es correr hacia Él. Yo recuerdo que una vez me dijeron una frase y la puse en mi Instagram que decía, entre más grande el problema sea, más rápido corre hacia mí. Y era Dios diciéndome eso. Y yo, wow, wow, wow. Y mi mamá, de hecho, me lo dijo una vez también, ella refiriéndose pues a lo que yo llegara a hacer de pronto, a equivocarme, que nunca le escondiera nada. Yo tuve una crianza con mi mamá en donde puedo literalmente ir a decirle todo y ella puede, en verdad, o sea, yo puedo decirle que la embarré en algo y ella puede enojarse conmigo y todo, pero jamás en la vida me ha dejado sola y jamás en la vida me ha dejado como a la deriva. Me hago entender como que yo sí tengo muy en la mente de que entre más grande sea la embarrada, entre más grande me haya equivocado, más rápido tengo que correr hacia Dios y hacia mi mamá. Siempre lo he tenido en mente y es algo que también vengo a decirles. Entre más grande sea el problema, más rápido corran hacia Dios. Más rápido vayan y díganle que se equivocaron. Más rápido vayan y díganle que los ayude. Pero esa es la manera de ganar. Esa es la manera de ganar guerras espirituales. Tienen que orar. Oren y vayan a Dios. Velen por esa tentación. Levántense a las 3 de la mañana. Háganme caso. Háganme caso. Los que luchan con cosas sexuales, háganme caso. Háganme caso. O sea, y van a ver la diferencia. No les voy a decir que ya, mejor dicho, no vuelven a pecar nunca. No. Pero se les va a hacer muchísimo más fácil donde ustedes se levanten a las 3 de la mañana y oren y no se queden dormidos, ¿no? Porque pues no sean tramposos. Pero en verdad, miren esta historia de Pedro, a mí me tocó mucho el alma porque yo decía, yo me identifico mucho con Pedro, lo sabemos, pero Pedro era tan orgulloso y era tan yo, o sea, no sé si alguien acá me entiende, pero era tan nosotros, yo también siento que Jesús me dice como tú me vas a negar y yo de una vez cojo y le digo no. Y no es así, las cosas no deben ser así, las cosas deben ser, si Jesús viene y me dice, oye, vas a hacer esto, yo cojo y digo, ok, ¿qué hago? Tengo que orar. Y oras, vas y oras, te quedas toda la noche despierto si necesitas hacerlo, pero tienes que velar por esa tentación. Tú pierdes la batalla no cuando lo hiciste, no en el momento de la batalla. Tú pierdes la batalla cuando dejas de orar, cuando le quitas el control a Dios, cuando quieres controlarlo tú. Hace poquito también veía en TikTok un muchacho, es que no tengo el nombre de él para decirles que vayan y lo sigan, porque es increíble la manera en la que le enseña todo, pero muchas de las cosas que él enseña, ahorita vi un video de él que decía, tú no te das cuenta que cuando tú controlas tus cosas te da ansiedad. ¿No te das cuenta? Porque tú en el fondo sabes que tú no puedes. Tú en el fondo sabes que tú no puedes hacerlo. Que no, o sea, a mí muchas veces me da muchísima ansiedad el tipo de parciales en la universidad o cosas así, porque yo sé que sola no voy a poder. Yo lo sé. Entonces, yo sé que si yo tengo ansiedad es porque yo estoy literalmente cargando el peso del mundo en mis hombros y no se lo estoy dando a Dios. Porque si se lo diese a Dios, tendría paz. Es exactamente lo mismo con los pecados. Es exactamente lo mismo con las guerras espirituales. Mientras a ti te da ansiedad, mientras a ti tú sientas culpa, mientras tú te alejes de Dios, mientras esa guerra espiritual, te prometo que lo estás tomando tú. Estás tomando las cosas por el lado incorrecto. Deja a Dios controlar las cosas y sigue orando. No pares de orar nunca por la tentación que tú tengas. Así hayan pasado 50 años desde que no caíste. No te creas mucho. No creas que puedes, porque te prometo que en el momento en el que dejes de orar vas a caer. Y cuando dejes de orar y caigas, va a ser peor. Porque ahí el diablo, tras de que va a venir a señalarte porque caíste, va a venir a señalarte porque dejaste de orar. Porque así funciona el diablo. Así trabaja él. Él viene, te pone el plato, te dice, pues puedes comértelo, no sé. Y cuando te lo comes, te juzga y te señala por comértelo. ¡Oh! Así funciona el diablo, muchachos. Entonces,
Cuando vuelvan a leer esta historia, acuérdense que Jesús le habló solamente a Pedro. Solamente a Pedro. No a Juan ni a Santiago. Recordemos que Juan y Santiago no hicieron nada. Probablemente sí salieron corriendo, pero no lo negaron. Ni lo traicionaron. Entonces solamente le habló al que lo iba a negar. Porque la clave de evitar que lo negara, la clave de evitar esa culpa, la clave de evitar ese... O sea, es que imagínense negar a Jesús y después darse cuenta de lo que hiciste. O sea, Dios mío, Dios mío. Y la clave para evitar eso, la clave para evitar que eso pasara, era que él orara en Getsemaní. ¿Qué hubiera pasado si Pedro sí se hubiera quedado despierto orando? Probablemente él no lo hubiera negado, pero perdió la batalla porque no oró. Suelta el micrófono. Entonces, en verdad vengo a mostrarles y a decirles que no dejen de orar por las guerras espirituales que ustedes están pasando, por más fáciles que les parezca ahorita. Nunca dejen de orar. Y por más de que vuelvan y pequen y otra vez y le den y ustedes digan, pero oye, qué vaina la mía, qué estrés, sigue orando, sigue luchando. Cuando entre más difícil se ponga la pelea, más rápido es el final. Yo solamente digo. Entonces, eso era lo que venía a hablarles hoy. Espero en verdad haberles abierto los ojos a muchos y que entiendan en verdad que esta es la manera de pelear. Esta es la manera de pelear, orar. No es otra. Si el mundo o si el diablo les hizo creer que es otra, cancelado. Solamente oren y no paren de hacerlo. Y ya, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho este podcast y nos veremos en otro video que haga. Recuerden que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Chao pues.